Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Vamos a escuchar en este Evangelio de San Marcos la parábola del sembrador. Escuchemos con atención. El Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por la falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron: ¿qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos el 30, otros el 70, otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta parábola del sembrador, vemos que es de esas pocas parábolas que viene con la explicación, ¿verdad? Nos dirá que el que siembra la palabra, el sembrador, es Cristo, la semilla es la palabra de Dios, y los tipos de tierra somos cada uno de nosotros. Es bueno que nos preguntemos qué tipo de tierra o con qué tipo de tierra nos identificamos. ¿Con qué tipo de tierra nos identificamos? Somos como aquellos que escuchan la palabra y en cuanto llega Satanás, se la lleva, esa palabra sembrada en ellos, que son los granos que caen en la vereda. Recordemos que la vereda, pues ahí la gente, como pasa mucho, ahí la pisa y la van endureciendo, es decir, la semilla queda de manera
superficial. Entonces nos identificamos con ese tipo de terreno, con la vereda, con el camino, o nos identificamos con el terreno pedregoso, que son aquellos que escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero al no tener raíces, son inconstantes y en cuanto comienzan las dificultades, contrariedades, por causa de la palabra de Dios, se dan por vencidos. Nos identificamos con el terreno de vereda, nos identificamos con este terreno lleno de piedras, o nos identificamos como esa semilla que cae entre las espinas. Esos que sí escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade y ahogan la palabra y la hacen estéril. Pues sí, pues muchas veces lo podemos ver como gente que está tan preocupada por las cosas de esta vida, por la seducción de las riquezas, pues tienen tiempo para todo menos para Dios. Tienen tiempo de ir para un lado, para otro, ir a este restaurante, ir a este otro, ir a esta diversión, pero para Dios no tienen tiempo. Pues pasa eso, ¿verdad? Que hay gente que la seducción de las riquezas ahoga la palabra de Dios. O nos identificamos con la tierra buena, aquellos que sí escuchan la palabra de Dios, la aceptan, la ponen en práctica y nos dice que dan la cosecha. Unos el 30, otros el 70 y otros el 100 por uno. Pues ojalá, hermanos, así como una tierra que se prepara para recibir las semillas, se afloja la tierra para que se oxigene, se le pone el abono, se le pone el agua, es decir, se prepara para que sea buena tierra, pues así también nosotros nos preparemos para ser esa buena tierra, procurando el estado de gracia, procurando sacar tiempo para la escucha de la palabra de Dios, es decir, para nuestra oración, para nuestra lectura espiritual, y a Dios hará lo demás. Les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.